Como muchos otros de los inventos del siglo XX, los coches bomba son un invento de los norteamericanos. En la década de 1920, Nueva York se había convertido en el centro financiero del capitalismo mundial, pero entonces, el 16 de septiembre de 1920, Wall Street es sacudido por una enorme explosión. Fue el primer coche bomba de la historia. Ahora mismo estamos pasando por el lugar en donde, de estar aquí el 16 de septiembre de 1920, te habría alcanzado la bomba. Aquí estaba el edificio de Hacienda y, por supuesto, la bolsa, la que tiene esas banderas tan grandes. Estaban los mismos edificios y, por supuesto, el Banco Morgan. Y esto por entonces era, y en cierto modo sigue siendo, el epicentro financiero y del gobierno de Estados Unidos. Cuéntame qué pasó aquí. Alrededor de las 12:01, una carreta conducida por caballos estalló en medio de la multitud que almorzaba. Murieron unas 40 personas que estaban en la calle y hubo 100 heridos. ¿Y esa carreta no tenía nada extraño? Como la carreta estalló, luego hubo que recomponer las piezas. Y lo que se descubrió es que nadie se había percatado de su presencia. Era un carro destartalado, pero entonces ver una carreta de un vendedor ambulante no era nada extraño. En la bomba que llevaba la carreta había dinamita y trozos de metal de ventanas. Era una bomba muy potente. Dentro de la carreta, el terrorista empaquetó trozos de los marcos de las ventanas junto a la dinamita para conseguir metralla, un arma letal. La bomba lanzó los trozos de metal como una ametralladora y las piezas se incrustaron en la carne y huesos de las víctimas. Esto es de la metralla, ¿no? Sí, aquí es donde golpearon los trozos de metal contra el edificio. Es un arma muy sofisticada. Los que la hicieron sabían lo que hacían. Sabían lo que hacían. Y por supuesto la gran incógnita entonces fue, ¿quién ha sido esta persona? La teoría más extendida es que fue un hombre llamado Mario Buda, un anarquista italiano. Buda operaba solo. Había un amplio círculo de militantes anarquistas que eran revolucionarios comprometidos, pero él era el más comprometido de todos. ¿Pero qué quería? ¿Hay alguna razón por la que quisiera cometer el atentado? En un buzón de por aquí cerca se encontró un panfleto, unas manzanas más arriba. El panfleto pedía que se liberasen los prisioneros políticos o que habría muchas muertes, y estaba firmado por combatientes anarquistas estadounidenses. Los prisioneros políticos eran dos anarquistas italianos, Sacco y Vanzetti, que habían sido arrestados y posteriormente ejecutados por el gobierno federal tras un robo fallido en un banco. Fue un caso muy famoso y criticado por sus fines propagandísticos. Buda era un socio cercano de ambos. La idea es que esto era un golpe contra el capitalismo. Wall Street, los bancos. Nos encontramos en la época de las luchas obreras de revolución. Acababa de producirse la revolución bolchevique. Y el capitalismo y el gobierno eran sus objetivos. Y este fue el primer coche bomba, ¿no? Sí, fue el primer coche bomba, pero no era un coche como los de ahora, era una carreta. Sin embargo, había una innovación tecnológica. Era la primera vez que se dejaba una bomba en la calle y se accionaba con retardo para que estallase en medio de la multitud. Aquello era totalmente nuevo y a partir de entonces empezó a utilizarse. Y lo inventaron justo aquí, en Wall Street. ¿Qué le pasó a Buda? Buda huyó de Estados Unidos, volvió a Italia y nunca regresó a Estados Unidos, por lo menos que se sepa.